Flexión en miembros de concreto reforzado. Teoría elástica. La base teórica nace de las curvas constitutivas de esfuerzo de formación del concreto y del acero. La curva del concreto le adicionamos la curva de tensión que finaliza cuando los esfuerzos alcanzan el valor del módulo de rotura. La curva esfuerzo de formación del acero tiene un comportamiento similar a tensión y a compresión por ser un material homogéneo. Modelos a analizar. Para realizar el análisis de flexión pura se considera una viga simplemente apoyada de sección rectangular, sometida a cargas puntuales ubicadas en los tercios centrales, las cuales iniciarán en 0 y se irán incrementando hasta alcanzar la falla de la sección. Existe un valor muy importante en términos de diseño que es el valor de D, denominado la altura útil, y representa la distancia medida del centroide del área de acero de tensión hasta la fibra de compresión más alejada. Si el elemento tiene un momento negativo, es decir, tensión arriba y compresión abajo, como es el caso de una viga en voladizo, el valor de D sigue siendo la medida del centroide de los aceros de tensión, ubicados ahora en la parte superior, hasta la fibra de compresión más alejada, ubicada en la zona inferior. Para una capa de acero, el valor de D será igual a la altura total de la viga menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo menos la mitad del diámetro de la barra longitudinal. A su vez es el acero total longitudinal a tensión. Estado 1. Sección elástica no fisurada. La sección transversal de altura útil D y ancho B está sometida a cargas pequeñas. Tiene un refuerzo longitudinal como se muestra en la figura. Las deformaciones son proporcionales al eje neutro, cumpliendo con la teoría de que secciones planas permanecen planas. La posición del eje neutro está determinado por los valores YT1 y YB para compresión y tensión respectivamente. Cumpliendo con la hipótesis de compatibilidad de deformaciones, la deformación unitaria del acero es igual a la deformación unitaria del concreto que bordea el acero. Como la sección se encuentra en estado elástico, los esfuerzos y las deformaciones son proporcionales y se cumple con la ley de Hooke, son lineales. El valor de FCC debe ser menor que el valor admisible para que esté en un campo elástico. En nuestro caso, ese valor es de 0.45 F'C. Adicionalmente, para que la sección no esté fisurada, el valor CT, es decir, el valor del esfuerzo a tensión del concreto, debe ser menor que el valor FR del módulo de rotura. En el gráfico se ilustra el diagrama de esfuerzos en 3 dimensiones. Las fuerzas internas de compresión y de tensión están denotadas por C y T y están separadas por un brazo que denominaremos Z. En resumen, en el eje neutro tenemos que los esfuerzos y las deformaciones son iguales a 0, que se cumple la compatibilidad de deformaciones, que C y TC son las fuerzas de compresión y tensión del concreto y son equivalentes al volumen del bloque de esfuerzos y situados en el centro de gravedad. TS es la fuerza de tensión del acero y vale a su S por el esfuerzo S del acero. Por equilibrio, C es igual a T, que genera un par, es decir, correspondiente al momento interno de la sección, que debe ser igual al momento externo. Sección 2. Elástica fisurada. Cuando se aumentan las cargas, las secciones planas permanecen planas acorde a la hipótesis de Bernoulli. El valor de la posición del eje neutro YT2 es menor que el valor YT1 del estado 1. Se conserva la compatibilidad de deformaciones, pero pronto se alcanza la resistencia a tensión del concreto, es decir, que los valores de FCT son mayores al módulo de rotura FR y se desarrollan fisuras de tracción. Debido a que la sección de concreto de tensión se encuentra fisurada, no puede aportar resistencia a la tensión. Esto quiere decir que el diagrama de esfuerzos es lineal por ser elástica, pero no existe un aporte del concreto a tensión.
Al ser elástica, se conserva la proporcionalidad de las deformaciones y esfuerzos siempre que estos últimos sean inferiores a 0.45 F'C. El valor del esfuerzo Fs conserva la proporcionalidad. Se generan fuerzas internas de compresión y de tensión separadas por un brazo que hemos denominado Z. En resumen, el valor de la posición YT2 del eje neutro es menor a YT1 del estado anterior. Se conserva la compatibilidad de formaciones. C es la fuerza de compresión equivalente al volumen del bloque de esfuerzo situada en el centro de gravedad. T es la fuerza de tensión del acero y equivale al área de acero por Fs. Por equilibrio, C es igual a T, se genera un par, es decir, correspondiente al momento interno de la sección, que debe ser igual al momento externo. Con base en lo anterior, existe un momento denominado momento de agrietamiento o cracking, que se presenta justo cuando el valor del esfuerzo de tensión Fct del concreto es exactamente igual al valor del módulo de rotura. En el gráfico, la zona 1 es una zona fisurada y se produce cuando los momentos generados sean superiores al momento cracking. La zona 2 son zonas no fisuradas porque el momento son inferiores al momento cracking.